Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal para un nuevo misterio con Molly Westbrook. Si eres nuevo por aquí, si nunca has visto mi cara en tu pantalla antes, entonces hola, mi nombre es Molly Westbrook y publico videos de crímenes reales como este cada semana, así que si crees que eso es algo que podrías querer seguir, entonces por favor suscríbete y no olvides activar la pequeña campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando publique un nuevo video esta semana. Vamos a hablar sobre el caso resuelto de Katie Cepich. Era una joven brillante y hermosa que a principios de los 2000 era una estudiante universitaria con toda su vida por delante, pero en una noche su futuro fue cruelmente arrebatado cuando fue horriblemente asesinada y pasarían unos buenos años antes de que su asesino fuera identificado y realmente llevado ante la justicia. Pero por desgarrador que sea este caso, hay algo muy positivo que surgió de él. Tras su muerte, la familia de Katie trabajó increíblemente duro para hacer un cambio en la ley, pero hablaremos más de eso más adelante en el video. Así que para el caso de esta semana vamos a retroceder unos 19 años hasta el 2003 en Las Cruces, que es una ciudad en el estado de Nuevo México, en los Estados Unidos, y esta es Katie Cepich. Tenía 22 años en el momento en que ocurrió este caso y vivía en Nuevo México. El nombre completo de Katie era Catherine Chayta Cepich. Nació el 26 de diciembre de 1980, justo el día después de Navidad. Sus padres se llamaban Dave y Jayan Cepich y Katie era una de 3 hijos. Tenía 2 hermanos menores, una hermana llamada Caroline y un hermano llamado Ajayta. Los Cepich vivían en una ciudad llamada Carlsbad, en Nuevo México, y eran una familia muy unida. Katie estaba muy cerca tanto de su mamá como de su papá y también de sus hermanos. Tengo una cita aquí de su hermano George y él dijo que Katie era mucho para manejar, pero también mucho para tener detrás de ti y de tu lado. Siempre fue mi protectora, pero también mi mejor amiga. Katie fue descrita por aquellos que la conocían como una chica joven increíblemente amorosa, vibrante y vivaz que era, sinceramente, sin miedo. Katie tenía mucha confianza. Su madre Jayan dijo que cuando Katie entraba a una habitación, ella se adueñaba de esa habitación. Era audaz y entusiasta y siempre ponía todo de sí en cada cosa que hacía. Era popular, tenía muchos amigos porque era una persona muy agradable, era muy divertida para estar cerca y era muy fácil llevarse bien con ella. Y Katie también era muy brillante e inteligente y en el momento en que ocurrió este caso, ella era una estudiante universitaria. Katie asistió a la Universidad Estatal de Nuevo México, donde era una estudiante de posgrado en administración de empresas y estaba prosperando en la universidad, estaba obteniendo calificaciones realmente altas, estaba haciendo muchos amigos, vivía con su amiga Tracy, quien creo que también era una estudiante universitaria. Vivían en un apartamento en el lado oeste de Las Cruces, no muy lejos del campus universitario. Así que a estas alturas, Katie obviamente se había mudado lejos de su ciudad natal y su familia para ir a la universidad. Se había mudado de Carlsbad a Las Cruces, que estaba a un par de horas de distancia, y Katie no estaba totalmente segura de lo que iba a hacer después de terminar su tiempo en la universidad. No tenía muy claro qué haría con su título, aún intentaba descubrirlo. Pero le dijo a su mamá Jayan que fuera lo que fuera, quería que fuera grande y que tuviera un impacto. En palabras de Jayan, Katie realmente quería cambiar el mundo. Katie también tenía una relación en ese momento. Salía con un chico llamado Joe. Se conocieron cuando ambos eran estudiantes de pregrado. Él se especializó en bioquímica y habían estado juntos durante aproximadamente 8 meses. Y Katie estaba completamente enamorada de Joe. Estaba tan enamorada de él y creía que él era el indicado, podía haber un futuro con él y parecía que él sentía lo mismo porque no mucho antes de que este caso ocurriera, Joe le compró a Katie un anillo de diamantes de plata. No era un anillo de compromiso, no le estaba pidiendo que se casara con él, creo que era solo un bonito regalo, como un anillo de promesa y por supuesto a ella le encantó. Después de que ambos se graduaron, la joven pareja tomó caminos diferentes en sus vidas por el momento. Verás, Katie decidió seguir siendo estudiante y obtener su maestría, mientras que Joe decidió regresar a su ciudad natal en Gallup, en Nuevo México, porque iba a trabajar en el negocio familiar y Gallup está bastante lejos de Las Cruces, donde obviamente vivía Katie.
Estaba a unas cuantas horas de distancia, por lo que ahora tendrían que tener una relación a larga distancia, lo cual obviamente los entristeció mucho a ambos. Iba a ser difícil para ambos, pero aún así planeaban verse tan a menudo como pudieran. De hecho, eso es exactamente lo que planeaban hacer a finales de agosto de 2003. Era el fin de semana del Día del Trabajo, así que Joe decidió viajar a Las Cruces para pasar unos días con su novia. En la noche del 30 de agosto de 2003, después de que Katie terminó un turno en su trabajo, ella trabajaba a tiempo parcial como mesera en un restaurante mexicano en Las Cruces. Después de terminar su turno, ella fue a casa para prepararse y luego Katie, su novio Joe y su compañera de cuarto Tracy fueron a una fiesta en una casa que se celebraba en un barrio llamado High Range, a solo una milla de donde vivía Katie. Era solo una fiesta universitaria típica, había varios otros estudiantes allí, creo que en total asistieron unas 30 personas. Estaban bebiendo y divirtiéndose y la mayoría de los invitados a la fiesta simplemente durmieron allí en la casa esa noche. Obviamente habían consumido bastante alcohol, así que simplemente se desplomaron. Sin embargo, cuando la compañera de cuarto de Katie, Tracy, se despertó a la mañana siguiente, notó que Katie no estaba en la casa. Su novio Joe estaba, pero Katie no, y me imagino que inicialmente Tracy simplemente asumió que Katie debió haber regresado a casa en algún momento, había salido de la casa y caminado de regreso a casa. Aunque rápidamente se dio cuenta de que Katie había dejado atrás su bolso, su teléfono celular y sus llaves, lo cual parecía realmente extraño. ¿Por qué había dejado sus pertenencias atrás? ¿Por qué había dejado sus llaves? Si se hubiera ido a casa, obviamente no habría podido entrar al apartamento porque no tenía sus llaves para abrir la puerta. Entonces claramente no había ido a casa, pero ¿dónde estaba? Así que Tracy y creo que Joe también comenzaron a ponerse en contacto con todos los amigos de Katie preguntando si sabían dónde estaba ella. Quizás Katie se había quedado en una de sus casas, pero eso no arrojó nada. No se había quedado con ninguno de ellos. Tracy también revisó su apartamento donde obviamente ella y Katie vivían juntas, pero no había señales de ella allí y por lo tanto, después de esto, realmente comenzaron a contactar a todos los hospitales locales preguntando si una chica llamada Katie Sepich había sido admitida. Pensando que Katie pudo haber tenido un accidente y necesitaba atención médica, Tracy llamó a la madre de Katie, Jayan, para preguntar si había tenido noticias de ella recientemente. Pero Jayan dijo que no, Katie no había estado en contacto con ella, y tan pronto como Jayan recibió esta llamada, dijo que literalmente al instante supo que algo estaba mal. Tuvo una terrible sensación en el estómago de que algo malo había pasado, como la intuición de una madre. Así que después de no tener suerte al intentar encontrar a Katie por sí mismos, su compañera de cuarto Tracy y su novio Joe llamaron a la policía y la reportaron como desaparecida. Así que la investigación sobre la desaparición de Katie Sepich, de 22 años, comenzó y no pasó mucho tiempo antes de que la policía tuviera su primera gran pista. Verás que ese mismo día, el 31 de agosto, solo unas horas después de que se reportara a Katie como desaparecida, se encontró un cadáver. A solo unas pocas millas de distancia, un par de tiradores al blanco estaban, creo, simplemente caminando por un área desierta del antiguo vertedero de Las Cruces cuando se toparon con el cuerpo de una joven y estaba muy claramente muerta. Así que inmediatamente se llamó a la policía a la escena y fue instantáneamente claro para los detectives que esta joven, quienquiera que fuera, había sido el objetivo de un ataque horroroso. Estaba tumbada boca abajo en el suelo, estaba medio desnuda, solo llevaba una camiseta, por lo que su parte inferior estaba expuesta y sus piernas estaban abiertas, por lo que parecía que había sido agredida sexualmente. No llevaba zapatos, tenía rasguños y cortes por todo su cuerpo, principalmente en sus manos y brazos, lo que indicaba que había luchado con su atacante. Luchó con todas sus fuerzas por su vida y tenía un gran moretón alrededor de su cuello, lo que sugería que había sido estrangulada hasta la muerte. La autopsia confirmó que la causa probable fue estrangulación. Alguien había estrangulado manualmente a esta pobre chica y también se confirmó que había sido violada por su asesino. El cuerpo no estaba descompuesto, lo que indicaba que no había estado muerta mucho tiempo, y al observar la escena no parecía que este fuera el lugar donde fue atacada y asesinada. No había señales de lucha, por lo que se creía que había sido asesinada en otro lugar, y luego su asesino transportó su cuerpo a esta área para deshacerse de ella.
Sin embargo, lo que el asesino sí hizo en la escena, lo que hizo en el vertedero, fue que realmente prendió fuego al cuerpo de su víctima. Tenía marcas de quemaduras en sus brazos y en su espalda donde el perpetrador había vertido algún tipo de acelerante sobre ella y la había prendido fuego. Aunque se determinó que el fuego se apagó bastante rápido, por eso su cuerpo no estaba demasiado quemado. En la escena, la policía encontró algunas huellas frescas de neumáticos en el suelo, por lo que pensaron que probablemente estas huellas provenían del vehículo que conducía el asesino. Tomaron algunas impresiones de plástico de ellas con la esperanza de que resultaran útiles más adelante en la investigación y tan pronto como se encontró el cuerpo de esta mujer, creo que la policía estaba bastante segura de que la víctima probablemente era Katie Cepich. Se había informado recientemente de la desaparición de una persona que coincidía con la descripción de Katie. Tenía que ser ella, por lo que se informó a su familia de que se había encontrado un cuerpo y el padre de Katie, Dave, viajó a Las Cruces para identificar el cuerpo y tristemente confirmó que era su pequeña, era Katie, y tan pronto como Dave vio la cara de Katie, tan pronto como tuvo esa confirmación de que era su hija quien había sido brutalmente asesinada en ese momento, simplemente sintió que no podía respirar. Estaba sintiendo un dolor tan intenso que físicamente no sentía que pudiera tomar aire y solo quería morir también. Solo quería que Dios se lo llevara para poder estar con Katie de nuevo. Honestamente, no puedo imaginar lo traumático que debió haber sido para Dave tener que hacer eso. Así que ahora que Katie había sido identificada, ahora que su cuerpo había sido encontrado, la policía de Las Cruces tenía la tarea de encontrar a la persona que le hizo esto y rápido antes de que potencialmente volviera a atacar. Como seguramente puedes imaginar, cuando se dio a conocer la noticia del asesinato de Katie, la comunidad estaba absolutamente aterrada. Otras mujeres, jóvenes especialmente, estaban aterradas porque tenían mucho miedo de que ellas pudieran ser las siguientes. Si este asesino no era detenido pronto, ¿qué lo detendría de violar y matar de nuevo? Entonces, en un intento por identificar al asesino, la policía primero tuvo que crear una especie de cronología del último movimiento conocido de Katie. Ahora sabemos que la noche antes de que se encontrara su cuerpo, el 30 de agosto de 2003, asistió a esa fiesta en casa junto con su compañera de cuarto Tracy y su novio Joe. Ahora, cuando Joe y Tracy informaron por primera vez que Katie había desaparecido y la policía habló con ellos por primera vez, Joe dijo en su declaración que después de haber estado en la fiesta durante, creo, unas cuantas horas, de repente se dio cuenta de que Katie se había ido. No la encontró en casa. En ese instante no le dio importancia. Simplemente asumió que ella se había cansado y decidió irse a casa a dormir. No fue hasta el día siguiente cuando se dio cuenta de que nadie había visto ni oído hablar de Katie que comenzó a preocuparse. Así que esto obviamente llevó a la policía a creer que Katie había sido atacada, tal vez incluso secuestrada en algún lugar de su camino a casa. Como mencioné, su casa estaba a aproximadamente 1 milla de donde se celebraba la fiesta. Así que la policía decidió que iban a seguir esa ruta, la ruta que ella habría tomado. Iban a rehacer sus pasos para ver si podían encontrar algo, tal vez alguna señal de lucha. Además de eso, también hablaron con, creo, cada una de las personas que vivían en las casas a lo largo de esta ruta, simplemente preguntando si habían visto o escuchado algo. Pero por lo que puedo entender, no se obtuvo nada de esta línea de investigación. Siguieron al canguro hasta la casa de Katie y no fue hasta que llegaron a la casa de Katie que encontraron algo. No encontraron nada significativo dentro del apartamento de Katie, por lo que no parecía que la hubieran asesinado dentro. Sin embargo, fuera de su casa, en realidad fuera de la ventana de su habitación, encontraron la pantalla de la ventana de su habitación justo en el suelo. La ventana en sí estaba cerrada y bloqueada, pero la pantalla que usualmente cubría la ventana había sido removida y simplemente colocada en el suelo afuera, lo cual parecía realmente extraño hasta que al menos recuerdas que Katie había dejado sus llaves en la fiesta esa noche. La policía teorizó que ella caminó a casa y entonces se dio cuenta de que había olvidado sus llaves. También dejó atrás su bolso y su teléfono, así que no era como si pudiera llamar a alguien en la fiesta. No podía llamar a su novio Joe y pedirle que le trajera las llaves y tal vez sintió que simplemente no podía molestarse en volver a buscarlas. Simplemente estaba demasiado cansada. Así que los detectives teorizaron que quizás Katie decidió básicamente irrumpir en su propia casa.
Ella quitó la pantalla de la ventana y iba a intentar forzar la apertura de la ventana de su habitación y luego entrar, pero tal vez el asesino la vio haciendo esto y fue entonces cuando la atacó. Casi llega a casa. Llegó hasta la ventana de su habitación cuando fue atacada. Y esta teoría fue respaldada por el hecho de que sus zapatos también se encontraron justo fuera de su casa, cerca de la ventana. Y parecían como si se hubieran quitado durante algún tipo de lucha, porque no se encontraron uno al lado del otro. Y otra cosa que parecía respaldar esta teoría era que la policía notó en la grava fuera de la ventana de Katie había una impresión o un contorno de lo que parecía ser un cuerpo. Era como si el asesino hubiera abordado a Katie. Él pudo dominarla y hacerla caer al suelo en la grava. Y fue entonces cuando la asesinó. Todas estas pruebas indicaban a la policía que esta era la escena del crimen. Katie fue violada y estrangulada justo fuera de su casa. Y luego su cuerpo fue transportado al vertedero, donde fue encontrada más tarde. Pero ¿quién era el asesino? ¿Fue un extraño al azar? ¿Un hombre al azar que vio a Katie caminando a casa esa noche y decidió seguirla y matarla? ¿O fue asesinada por alguien que ella conocía? Quizás su asesino fue uno de los hombres o chicos que también fueron a la fiesta esa noche. Tal vez cuando vieron a Katie salir de la fiesta, ellos también se fueron, la siguieron y luego la atacaron justo cuando llegó a casa. La policía sabía que tenía que investigar a cada uno de los invitados a la fiesta, específicamente, por supuesto, a cada uno de los invitados masculinos a la fiesta en caso de que pudieran haber sido el perpetrador. Así que estaban rastreando a cada uno de ellos, hablando con ellos, tomando muestras de ácido desoxirribonucleico, tomando declaraciones, y en realidad fue durante esto cuando se enteraron por algunos de los invitados a la fiesta que la razón por la que Katie dejó la fiesta esa noche fue porque estaba enfadada después de una discusión que había tenido con su novio Joe. Verás, durante la fiesta Katie vio a Joe besando a otra chica, así que por supuesto se puso realmente muy molesta. Tuvieron una discusión al respecto y luego, alrededor de las 3 de la mañana, Katie simplemente salió de la casa y comenzó a caminar hacia su casa. Pero lo cierto es que Joe nunca le dijo esto a la policía. Omitió mencionar en su declaración que le dio a la policía que algo de esto sucedió. Convenientemente omitió eso. Incluso mintió a la familia de Katie porque estaban realmente confundidos sobre por qué Katie había abandonado la fiesta por su cuenta. Eso no es algo que ella hubiera hecho normalmente. Así que le preguntaron a Joe por qué se había ido y él simplemente dijo que no sabía, pero sí lo sabía. Fue por lo que él había hecho. Le fue infiel, así que ella se fue porque estaba enojada y herida. Así que naturalmente esto hizo que el novio de Katie, Joe, pareciera muy sospechoso porque había ocultado la verdad a la policía desde el principio. Joe finalmente admitió que sí, él y Katie habían discutido esa noche y en realidad dijo que poco después de que ella dejó la fiesta, él condujo hasta su casa solo para asegurarse de que llegara bien a casa, pero resulta que él no comprobó realmente que ella estuviera en casa. Literalmente dijo que solo pasó por su casa y luego dio la vuelta y volvió a la fiesta. No tocó su puerta ni entró, solo pasó conduciendo, lo cual también parecía realmente extraño si vas a verificar que llegó bien a casa. Seguramente te asegurarías de que ella estuviera dentro de la casa. La policía también descubrió que a la mañana siguiente él intentó llamar al teléfono de Katie varias veces, pero él en realidad tenía su teléfono. Ella lo dejó en la fiesta y él lo tenía en su posesión. Así que él estaba llamando a su teléfono constantemente sabiendo perfectamente que ella no lo tenía porque él lo tenía. La historia de Joe era simplemente increíblemente extraña y la policía comenzó a pensar que parecía que estaba tratando de darse una coartada. Quizás él seguía llamando a su teléfono para hacer parecer que solo estaba tratando de encontrarla, estaba preocupado. Quizás él dijo que pasó por su casa para revisarla en caso de que alguien viera su auto allí y le dijera a la policía. Si eso sucediera, él podría decir que solo fue para asegurarse de que ella llegó a casa. Así tendría una razón para estar en la escena del crimen. Parecía como si él pudiera haber estado tratando de cubrir sus huellas y despistar a la policía, pero en realidad solo aumentó la sospecha y Joe rápidamente se convirtió en el principal sospechoso en el caso. Se teorizó que cuando Katie dejó la fiesta en un arranque de ira, después de haber visto a Joe besando a otra chica, Joe la siguió hasta su casa. Tuvieron otra discusión justo fuera de la casa y esta discusión terminó con Joe asesinando a su propia novia y había una forma fácil de probarlo, de probar si Joe realmente era el perpetrador.
a través del uso de ácido desoxirribonucleico. Afortunadamente, los científicos pudieron detectar rastros del ácido desoxirribonucleico del asesino en el cuerpo de Katie. Creo que su ácido desoxirribonucleico fue recogido de 3 áreas separadas en su cuerpo, pero el área que contenía la mayor cantidad estaba debajo de sus uñas. La piel y la sangre del asesino se encontraron debajo de las uñas de Katie, donde ella había intentado con todas sus fuerzas luchar y alejarse de él. Así que la policía podría usar este ácido desoxirribonucleico para compararlo con cualquier sospechoso para ver si coincidía. Y por supuesto, la persona que más querían probar era Joe. Sin embargo, se encontraron con un problema. Joe se negó rotundamente a dar su ácido desoxirribonucleico. De hecho, se negó a cooperar de cualquier manera, se negó a dar más entrevistas. Se negó a hablar con la policía, se negó a dar una muestra de ácido desoxirribonucleico y rápidamente consiguió un abogado. La policía estaba atascada, no podían obligarlo a dar su ácido desoxirribonucleico debido a la falta de evidencia. Que tenían contra él era circunstancial en el mejor de los casos, así que realmente no sabían qué hacer. Realmente creían que él era el asesino, pero sin esa muestra de ácido desoxirribonucleico no podían probarlo, y la familia de Katie estaba muy, muy dolida por esto, por la negativa de Joe a cooperar. Simplemente no podían entender por qué no daría su ácido desoxirribonucleico si realmente no era culpable, por qué no lo entregaría simplemente para limpiar su nombre. Comprensiblemente les causó tanto dolor. Joe era alguien a quien prácticamente habían acogido en su familia. Pensaban que él amaba a Katie, pero ahora parecía que probablemente era la persona que le hizo esto, que terminó su vida de una manera tan brutal y horrorosa. Después del funeral de Katie y después de que fue enterrada, la policía realmente puso una cámara en su tumba, en un jarrón de flores que pusieron en su tumba porque pensaron que tal vez si Joe no estaba dispuesto a confesarles, él podría confesarle a Katie. Si él fuera el asesino, quizás visitaría la tumba de Katie y se disculparía debido a la culpa que sentía y entonces la policía tendría eso grabado, pero resulta que eso no sucedió. Joe nunca confesó. A pesar de eso, todavía estaban bastante convencidos de que Joe era su hombre, pero habiendo dicho eso, eso no significaba que simplemente no iban a investigar a otros hombres. Además de continuar la investigación sobre Joe, los oficiales también estaban investigando a los delincuentes sexuales conocidos que vivían cerca y en las áreas circundantes, porque obviamente Katie fue violada esa noche, por lo que claramente había un motivo sexual en este crimen. Investigaron otros delitos sin resolver que habían ocurrido en la zona, intentando ver si había alguna posible conexión con otros casos. Y además de eso, ingresaron el perfil de ácido desoxirribonucleico del asesino en el sistema de índice de ácido desoxirribonucleico combinado, la base de datos de sistema de índice de ácido desoxirribonucleico, combinado la base de datos de ácido desoxirribonucleico para ver si podían encontrar una coincidencia allí, pero tristemente no estaba el ácido desoxirribonucleico del asesino allí. La policía estaba recolectando muestras de ácido desoxirribonucleico de todos los hombres presentes en la fiesta. A la que asistió Katie esa noche, su ácido desoxirribonucleico se comparó con el del asesino, pero nuevamente no hubo coincidencia. Creo que prácticamente todos, cada hombre en la vida de Katie y cada hombre en la fiesta habían sido descartados mediante el uso de ácido desoxirribonucleico, todos excepto, por supuesto, su novio Joe. Los detectives realmente necesitaban desesperadamente el ácido desoxirribonucleico de Joe, pero él seguía negándose a entregarlo, por lo que se vieron obligados a pensar en otra forma de intentar obtener su ácido desoxirribonucleico y finalmente uno de los detectives propuso una sugerencia. Verás, Joe había dicho previamente a la policía en una de sus primeras declaraciones, creo que en la noche del 30 de agosto, el día antes de que Katie fuera asesinada y se encontrara su cuerpo, dijo que esa noche antes de ir a la fiesta en la casa, durmieron juntos en la cama de Katie, por lo que pensaron que probablemente el ácido desoxirribonucleico de Joe estaba en la ropa de cama de Katie. La policía envió esta ropa de cama para ser examinada por científicos y los científicos pudieron detectar rastros de ácido desoxirribonucleico masculino en la ropa de cama. Así que creyendo que era el ácido desoxirribonucleico de Joe, los científicos lo compararon con el ácido desoxirribonucleico encontrado en el cuerpo de Katie y en realidad no coincidía, lo cual fue sorprendente para la policía. Empezaron a pensar que tal vez Joe no es el asesino después de todo, pero por supuesto aún no podían descartarlo concretamente porque no sabían con certeza que era 100% el ácido desoxirribonucleico de Joe en esta ropa de cama.
todavía necesitaban esa muestra de ácido desoxirribonucleico directamente de él, y así que una vez más se acercaron a él y a su abogado y se lo pidieron. En realidad le dijeron: mira, hemos realizado estas pruebas usando la ropa de cama de Katie, encontramos lo que creemos que es tu ácido desoxirribonucleico en ella y no coincide con el ácido desoxirribonucleico del asesino de Katie, lo que nos indica que eres inocente. Así que dijeron: por favor, solo danos tu muestra de ácido desoxirribonucleico para que podamos confirmar esto y eliminarte. Y finalmente Joe aceptó. La policía viajó para encontrarse con Joe, quien aparentemente había regresado a su ciudad natal para ese entonces. Obviamente él trabajaba allí. Así que viajaron hasta él, tomaron su ácido desoxirribonucleico, que luego fue enviado para comparación, y unos días después regresó como no coincidente. Joe no era el asesino a pesar de lo sospechoso e inconsistente que era su relato, y a pesar del hecho de que anteriormente se había negado a cooperar, él no fue quien hizo esto. Joe en realidad dijo que la razón por la que había sido tan reacio a entregar su ácido desoxirribonucleico durante tanto tiempo era porque obviamente él y Katie habían tenido relaciones sexuales antes de la fiesta esa noche y pensó que su ácido desoxirribonucleico todavía podría estar en ella o dentro de su cuerpo, por lo que estaba preocupado de que su ácido desoxirribonucleico se encontrara en ella y la policía simplemente asumiría automáticamente que él era el asesino. Tenía que serlo, pero no era su ácido desoxirribonucleico. Recuerda que la pieza más fuerte de evidencia de ácido desoxirribonucleico que la policía había obtenido del asesino provenía de debajo de las uñas de Katie y no coincidía con Joe. Así que finalmente Joe fue eliminado de la investigación. Tomó alrededor de 3 meses en total descartarlo debido a lo reacio que era a cooperar con la policía. Así que él de alguna manera desperdició mucho del tiempo de la policía justo al comienzo de este caso, cuando obviamente el tiempo es esencial. De todos modos, él fue eliminado, así que ahora la búsqueda tenía que continuar para el verdadero asesino, y fue después de que Joe fue descartado que la policía concluyó que el asesino probablemente era un extraño para Katie. Como dije antes, todos los demás hombres en su vida habían sido descartados, así que tenía que haber sido atacada por alguien que ni siquiera conocía. Así que, en un intento por aprender más sobre su asesino, las autoridades recurrieron nuevamente al ácido desoxirribonucleico y decidieron utilizar una técnica de ácido desoxirribonucleico llamada prueba de ácido desoxirribonucleico biogeográfica, que básicamente podría desglosar el perfil de ácido desoxirribonucleico para intentar determinar la etnia del perpetrador. Y después de realizar estas pruebas, los expertos concluyeron que el asesino probablemente era un hombre hispano. Así que eso les dijo un poco más sobre este hombre y al menos reduciría un poco la búsqueda, supongo. Además de esto, se estaban investigando otras líneas de investigación en un intento por identificar al asesino. La policía estaba tratando de rastrear el vehículo que había dejado las huellas de los neumáticos. Si recuerdas de más temprano en el video, hablamos de cómo se descubrieron huellas frescas de neumáticos en el vertedero cerca de donde se encontró el cuerpo de Katie. Así que obviamente la policía creía que provenían del vehículo del asesino. Por lo tanto, se tomaron impresiones de estas huellas de neumáticos y finalmente pudieron determinar que el vehículo que había hecho las huellas era una especie de camioneta pequeña. Así que ahora que la policía tenía una idea del tipo de vehículo que conducía el asesino, comenzaron a investigar todas las camionetas que habían sido detenidas por la policía en el área y áreas circundantes en la noche en que Katie había sido asesinada, en caso de que alguno de esos conductores pudiera haber sido responsable, pero desafortunadamente no se obtuvo nada realmente de esa pista. Pero además de eso, la policía también había estado pasando mucho tiempo tratando de rastrear un artículo que pertenecía a Katie, un artículo que ella estaba usando el noche de su asesinato, pero no se encontró en su cuerpo ni en ninguna de las escenas del crimen. Era su anillo, el anillo del que hablamos al principio del video, el anillo de diamantes de plata que su novio Joe le había regalado. El anillo estaba desaparecido, no estaba en su dedo ni en ninguna parte de su cuerpo cuando fue encontrada. No se encontró junto a sus zapatos fuera de la casa donde la policía cree que tuvo lugar el asesinato. Tampoco se encontró en el vertedero. Así que parecía que su asesino se lo había robado después del asesinato. Quizás lo tomó para conservarlo como una especie de enfermizo trofeo. Quería conservarlo para que siempre pudiera actuar como un recordatorio de lo que hizo esa noche. O tal vez lo tomó porque pensó que podría haber obtenido algo de dinero de él. Tal vez después de la muerte de Katie lo vendió. Entonces, con esta teoría en mente,
La policía fue, creo, a todas las casas de empeño locales, simplemente preguntando a los empleados si habían visto el anillo, si alguien se los había vendido y si lo habían hecho, ¿tenían el nombre del individuo que se los vendió? Desafortunadamente, esta línea de investigación no arrojó nada una vez más, dejando a la policía desconcertada nuevamente. Pero luego, acercándose a un año después del asesinato de Katie, la policía fue informada de otra pista potencial que pensaron que podría valer la pena investigar. Los detectives que trabajaban en el caso de Katie fueron contactados por otro departamento de policía de un área llamada Green Bay, que es una ciudad en el estado de Wisconsin. Está a más de 1.500 millas de distancia de Las Cruces en Nuevo México. De todos modos, fueron contactados por el departamento de policía de Green Bay porque se habían topado con el caso de Katie y se dieron cuenta de que tenía muchas similitudes con un crimen sin resolver que estaban investigando actualmente. Así que por esa razón pensaron que tal vez los dos casos estaban vinculados, tal vez fueron cometidos por la misma persona. Una noche de agosto de 2003, menos de 2 semanas antes de que Katie fuera asesinada, una joven de 26 años caminaba sola por una carretera en Green Bay cuando fue secuestrada por 2 hombres. Estos 2 hombres atacaron brutalmente a esta mujer. La violaron, la estrangularon y luego prendieron fuego a su cuerpo después de creer que la habían matado y luego huyeron de la escena y dejaron su cuerpo en el suelo. Sin embargo, increíblemente esta mujer no estaba muerta cuando se fueron. Los hombres pensaron que estaba muerta, pero ella aún estaba viva. Resulta que en realidad fingió estar muerta. Pensó que si simplemente se quedaba quieta y actuaba como si estuviera muerta, los hombres se irían y eso es exactamente lo que sucedió. Como dije, incluso la prendieron fuego y aún así pudo actuar como si estuviera muerta, lo cual es simplemente una locura. Quiero decir, qué mujer tan increíblemente valiente. Después de que los hombres se fueron, la mujer pudo apagar el fuego y pudo conseguir ayuda y sobrevivió a este horrible ataque. Y como dije, los detectives de Green Bay pensaron que podría haber estado vinculado al asesinato de Katie Sepich, que ocurrió menos de 15 días después. Había bastantes similitudes entre los dos casos. Ambas mujeres tenían una edad similar, ambas fueron atacadas mientras caminaban solas por la noche. Ambas fueron violadas, estranguladas y luego incendiadas. Las únicas diferencias entre los casos fueron, número 1, por supuesto, la ubicación. Como dije, Green Bay está a más de 1.500 millas de Las Cruces. Está muy lejos. Pero supongo que eso no significa mucho. El asesino simplemente podría haber viajado a Las Cruces. Pero la gran diferencia entre los dos casos fue el hecho de que en el caso de Green Bay, donde la mujer sobrevivió, había 2 atacantes, no solo uno. Mientras que en el caso de Katie, la policía sentía firmemente que solo había un asesino. No había ninguna evidencia que sugiriera que fue atacada por 2 hombres. Obviamente solo encontraron el perfil de ácido desoxirribonucleico de un hombre en su cuerpo. Sin embargo, esto no implica que los casos no estén relacionados. Quizás solo uno de los 2 hombres que atacaron a la mujer en Green Bay decidió continuar e intentar cometer otro asesinato. Y así viajaron a Las Cruces y atacaron a Katie. Ahora, afortunadamente, debido a que la víctima de Green Bay sobrevivió, pudo describir a la policía cómo se veían los hombres. Dijo que eran 2 hombres hispanos y ayudó a la policía a crear bocetos compuestos de los atacantes. Entonces, estos bocetos compuestos se hicieron públicos y eventualmente un hombre se puso en contacto con la policía y dijo que creía que los hombres eran 2 ex empleados suyos. Creo que él dirigía un negocio de granja lechera y estos hombres solían trabajar para él. Los 2 hombres, dijo, eran Juan Nieto, que tenía 23 años, y Gregorio Morales, que era unos años mayor. Tenía 27 años. Uno de los hombres, Juan Nieto, en realidad tenía conexiones con Las Cruces en Nuevo México. Al parecer, tenía familia que vivía allí. Entonces, quizás viajó a Las Cruces 2 semanas después del ataque en Green Bay para ver a sus parientes y mientras estaba allí, llevó a cabo la violación y asesinato de Katie. Entonces, debido a esta conexión, la policía quería tomar el ácido desoxirribonucleico de Juan Nieto y Gregorio Morales para compararlo con el ácido desoxirribonucleico del asesino de Katie y ver si alguno coincidía. Pero resulta que esto iba a ser difícil porque parecía que ambos hombres habían huido cuando se dieron cuenta de que eran sospechosos en el caso del ataque a esa mujer en Green Bay. Así que se desató una gran cacería para encontrar a estos 2 hombres claramente muy peligrosos y después de unas cuantas semanas ambos hombres fueron detenidos.
no fueron encontrados juntos y creo que tomó un poco más de tiempo para la policía encontrar a Juan Nieto, pero después de que pusieron una foto de él en un episodio de los más buscados de América, finalmente fue encontrado y arrestado y creo que ambos fueron acusados y condenados por el ataque a esa mujer en Green Bay y se tomaron muestras de ácido desoxirribonucleico de ambos hombres y luego se enviaron para ser probadas para ver si alguno de ellos coincidía con el perfil de ácido desoxirribonucleico del asesino de Katie Cepich. Sin embargo, cuando llegaron los resultados, revelaron que ni Juan Nieto ni Gregorio Morales fueron responsables de la muerte de Katie. Su ácido desoxirribonucleico no coincidía. Al igual que con Joe, el novio de Katie, esto sorprendió a la mayoría de las personas. Todos esperaban que uno de estos hombres fuera el delincuente, pero ese no fue el caso. Así que eso fue otro callejón sin salida, otra línea de investigación que no llevó a ninguna parte. La policía volvió al punto de partida y lamentablemente fue después de este callejón sin salida cuando el caso de Katie comenzó a enfriarse gradualmente. Obviamente los detectives continuaron trabajando en ello, continuaron revisando las pruebas, revisando las declaraciones, investigando a personas de interés, pero realmente nada los llevó a ninguna parte y con el tiempo la investigación realmente comenzó a ralentizarse. No había respuestas ni justicia para Katie. Y la madre de Katie, Diane, incluso dijo que llegó a un punto en el que tuvo que aceptar el hecho de que tal vez nunca descubrirían quién le hizo esto a su hija y que el caso de Katie siempre permanecería como un misterio. El asesino había escapado, pero Diane Cepich nunca dejó de buscar respuestas. Hizo todo lo que pudo para asegurarse de que Katie no sería olvidada. Hizo todo lo que pudo para mantener el rostro de su hija y su historia en las noticias, porque por supuesto, cuanto más gente supiera de ello, mejor oportunidad tendrían de resolverlo. Mayor sería la posibilidad de que la persona correcta se presentara con información que podría resolver el caso por completo. La familia Cepich incluso ofreció una gran cantidad de dinero como recompensa por información que condujera a la detención del asesino. Creo que Crime Stoppers originalmente ofreció una recompensa de $50,000 y los padres de Katie decidieron duplicarla. Ofrecieron lo mismo, por lo que había una recompensa de $100,000 por información y aún así ninguna de las pistas o indicios que se enviaron a la policía los acercó más a identificar al asesino y el caso de Katie permaneció sin resolver. Pero luego no, a mediados de diciembre de 2006, aproximadamente 3 años y 4 meses después de que Katie fue asesinada, hubo un desarrollo absolutamente enorme en este caso cuando de repente hubo una coincidencia con el ácido desoxirribonucleico del asesino. Ahora, como mencioné anteriormente, después del asesinato de Katie, la policía ingresó el perfil de ácido desoxirribonucleico del delincuente en la base de datos Sistema de Índice de Ácido Desoxirribonucleico Combinado, pero lamentablemente no hubo coincidencia en ese momento. El ácido desoxirribonucleico del delincuente nunca se había ingresado al sistema. Sin embargo, luego, en diciembre de 2006, el equipo de Sistema de Índice de Ácido Desoxirribonucleico Combinado se puso en contacto con los detectives que investigaban el caso de Katie y dijeron que parece que finalmente encontramos al tipo. ¿Apareció una coincidencia? El ácido desoxirribonucleico encontrado en el cuerpo de Katie había señalado como coincidencia a un hombre llamado Gabriel Ávila. Para este momento, en 2006, él tenía alrededor de 27 años y para cuando se hizo la coincidencia, en realidad ya estaba en prisión. Estaba en una cárcel en Nuevo México después de ser condenado por robo agravado y asalto. Así que hablemos rápidamente de esas condenas. De hecho, cometió esos delitos solo 3 meses después del asesinato de Katie. Una noche de noviembre de 2003, Gabriel Ávila irrumpió en un apartamento en Nuevo México donde vivían 2 jóvenes mujeres. Creo que eran 2 estudiantes, en realidad 2 estudiantes de la Universidad Estatal de Nuevo México, justo como lo era Katie. De todos modos, irrumpió en este apartamento y estaba armado con un cuchillo. Se cree que tenía la intención de robar el lugar y también atacar y agredir a una de estas jóvenes mujeres. Y la policía cree que Gabriel pensó que la joven a la que pretendía atacar vivía sola. No sabía que ella tenía una compañera de cuarto y cuando ambas chicas se despertaron, Gabriel finalmente entró en pánico y huyó de la casa y las chicas contactaron inmediatamente a la policía y afortunadamente la policía lo atrapó. Atraparon a Gabriel mientras literalmente huía de la escena y fue arrestado y más de 3 años después, cuando se hizo la coincidencia de ácido desoxirribonucleico, la policía
se dio cuenta de que probablemente era él buscando reclamar a su segunda víctima. Llevó un cuchillo consigo a la escena, probablemente con la intención de violar y luego apuñalar a esa joven hasta la muerte. Afortunadamente, su compañera de cuarto estaba presente, lo que lo asustó. Como mencioné, fue arrestado por ese delito. Sin embargo, mientras esperaba su proceso judicial, en realidad fue liberado bajo fianza y fue mientras estaba en libertad bajo fianza que Gabriel Ávila se dio a la fuga, decidió que no quería cumplir condena por lo que había hecho, así que simplemente se levantó y se fue e increíblemente logró permanecer en fuga y volar completamente bajo el radar durante más de un año, durante unos 14 meses en total antes de que finalmente fuera encontrado y arrestado una vez más. Después de su arresto, fue acusado de robo agravado y asalto que cometió en noviembre de 2003. Y finalmente fue condenado por ese crimen y se le impuso una pena de prisión. Y fue solo después de que fue condenado por ese crimen cuando se tomó su ácido desoxirribonucleico y se ingresó en sistema de índice de ácido desoxirribonucleico combinado. Y por eso tardó tanto en aparecer la coincidencia con el asesino de Katie, porque en ese momento en Nuevo México solo se requería que los delincuentes violentos y cualquier delincuente presentaran una muestra de ácido desoxirribonucleico después de que realmente fueran condenados por un delito. Su ácido desoxirribonucleico no se tomaría después del arresto. Si se hubiera tomado el ácido desoxirribonucleico de Gabriel Ávila la primera vez que fue arrestado en noviembre de 2003, habría sido atrapado por el asesinato de Katie mucho antes. Habría sido identificado como el asesino solo 3 meses después de que sucediera, no más de 3 años. Pero vamos a volver a eso, vamos a hablar más sobre eso hacia el final del video. Volviendo a donde estábamos antes, en diciembre de 2006, Sistema de Índice de Ácido Desoxirribonucleico Combinado se puso en contacto con los detectives involucrados en el caso de Katie y les informaron que habían encontrado una coincidencia. Gabriel Ávila fue el asesino de Katie. Ahora, por supuesto, como dije, Gabriel Ávila ya estaba en prisión en ese momento por el robo y asalto, así que la policía no sentían realmente que estuvieran apurados por acusarlo del asesinato de Katie. Ya estaba tras las rejas, estaba fuera de las calles, no iban a ir a ninguna parte, así que decidieron que antes de hacer algo simplemente iban a investigarlo un poco más para ver si podían encontrar más pruebas que lo vincularan con el crimen, solo para hacer su caso contra él mucho más fuerte. Rápidamente se enteraron de que Ávila estaba previamente casado, tenía una ex esposa que actualmente vivía en Las Cruces, por lo que los detectives decidieron ir a hablar con ella para ver si podía proporcionar alguna información que pudiera haber sido relevante para el caso. Y de hecho lo hizo. Le dijo a la policía que en el momento del asesinato de Katie, su ex marido tenía una pequeña camioneta, el mismo tipo de vehículo que había dejado las huellas de neumáticos en el vertedero donde se encontró el cuerpo de Katie. Pero eso no fue todo. Su esposa también le dijo a los detectives que poco después de la muerte de Katie recordó haber encontrado algo en la camioneta de Gabriel en el portavasos de su camioneta. Era un anillo de plata. Anillo de diamante. Y en el momento en que lo encontró, realmente pensó que Gabriel la estaba engañando con otra mujer porque el anillo no era de su tamaño. Ella pensó que él lo compró para dárselo a otra mujer, pero la policía de inmediato pensó, ¿podría ser el anillo de Katie? El anillo que su novio Joe le dio porque, como sabemos, desapareció después de su asesinato y nunca se encontró. Afortunadamente, la ex esposa de Gabriel en realidad sacó el anillo de su camión cuando lo encontró y lo guardó, no lo tiró, lo había guardado todo este tiempo. Así que cuando la policía se acercó a ella, pudo mostrárselo y efectivamente era de Katie, era su anillo. Así que eso fue aún más evidencia sólida y concreta que vincula a Gabriel Ávila con el crimen. ¿Cómo podría haber tenido ese anillo a menos que él fuera quien asesinó a Katie? No hay otra explicación para eso. Fue tras el descubrimiento del anillo cuando los detectives decidieron que era el momento de enfrentar al propio hombre. Así que fueron a la prisión de Nuevo México, donde estaba cumpliendo su condena, se sentaron con él
y finalmente comenzaron a interrogarlo sobre el asesinato de Katie Sepich, de 22 años, e inicialmente lo negó. Dijo que no tenía absolutamente nada que ver con ese caso, que no era el asesino. Sin embargo, su actitud y su respuesta cambiaron completamente cuando los detectives sacaron el anillo de Katie. Le mostraron el anillo y básicamente le dijeron: explícame eso entonces, ¿cómo es que el anillo de Katie, que desapareció la noche que fue asesinada, terminó en tu camioneta? Y claramente no pudo explicarlo porque fue después de que le mostraron el anillo. Él finalmente confesó, consciente de que no tenía sentido continuar con las mentiras. Lo habían atrapado. La policía tenía pruebas sólidas para demostrar que él era el asesino. Así que simplemente confesó y le explicó a los detectives su versión de lo que sucedió esa fatídica noche de agosto de 2003. Gabriel Ávila dijo que la noche de la muerte de Katie había conducido hasta el barrio de Alta Gama en Las Cruces, donde Katie estaba asistiendo a una fiesta en casa esa noche porque estaba comprando cocaína a alguien que vivía en la zona. Y dijo que mientras conducía por una carretera vio a una joven caminando sola. Esta joven era obviamente Katie Sepich, y esto habría sido en las primeras horas de la mañana del 31 de agosto, después de que Katie dejó la fiesta molesta porque acababa de ver a su novio Joe besando a otra chica. Algunas fuentes indican que Katie estaba tambaleándose un poco. Obviamente había estado bebiendo alcohol esa noche, por lo que probablemente estaba un poco borracha, y un par de fuentes dicen que mientras caminaba por la carretera, Gabriel Ávila casi la atropella con su camioneta. Afirmó que fue entonces cuando le ofreció a Katie un viaje a casa, pero ella lo rechazó y simplemente continuó caminando. Pero en lugar de simplemente seguir conduciendo y marcharse, Gabriel decidió seguirla. Condujo detrás de ella a una velocidad realmente lenta y observó cómo llegaba a su casa y comenzaba a intentar entrar a su propia habitación a través de la ventana del dormitorio. Luego salió rápidamente de su camioneta, se acercó a ella por detrás y fue entonces cuando comenzó el ataque. La agarró por detrás, la derribó al suelo y, como sabemos, ella intentó con todas sus fuerzas repelerlo. Estaba usando sus uñas para intentar rascarle y clavarse en su piel, y sí logró hacerle sangrar. Como sabemos, ella tenía su piel y sangre debajo de sus uñas. Pero tristemente Gabriel pudo dominar a Katie después de que la tumbó al suelo, la violó y luego, cuando terminó, decidió matarla para que ella no pudiera ir a la policía a contar lo que sucedió. Así que la estranguló hasta la muerte y luego, cuando ella estaba muerta, puso su cuerpo en su camión y condujo un par de millas hasta el vertedero. Sacó su cuerpo del camión, la colocó en el suelo y luego prendió fuego a su cuerpo y abandonó la escena. Era evidente que esperaba que su cuerpo se quemara por completo y no fuera encontrado, pero por supuesto eso no sucedió. Poco después de que él se fue, el fuego se apagó y Katie fue obviamente descubierta más tarde ese mismo día, y luego supongo que él simplemente continuó con su vida como si nada. Obviamente intentó atacar a esa otra joven solo 3 meses después, pero afortunadamente ella sobrevivió. El 26 de diciembre de 2006, la policía acusó a Gabriel Ávila de la violación y asesinato de Katie Sepich. De hecho, se presentaron los cargos en lo que habría sido su 26º cumpleaños, lo cual su madre, Jean, dijo que fue un increíble regalo de cumpleaños para Katie. El año siguiente, en mayo, presentó su declaración y decidió declararse culpable de sus cargos. Y por lo que le hizo a Katie, fue condenado a 69 años de prisión que tendría que cumplir después de que se completara su condena por la condena de robo agravado y asalto. Creo que leí en una fuente que obtuvo 9 años por ese crimen, por lo que es obviamente muy poco probable que alguna vez sea liberado de prisión, gracias a Dios. Después del asesinato de Katie, su familia, la familia Sepich, decidió que algo tenía que cambiar en cuanto a las leyes que rodean el ácido desoxirribonucleico, tomando muestras de ácido desoxirribonucleico de los criminales. Porque, como discutimos anteriormente, Gabriel Ávila en realidad no tuvo que dar una muestra de ácido desoxirribonucleico cuando fue arrestado por primera vez. Su ácido desoxirribonucleico no se ingresó en el sistema de índice de ácido desoxirribonucleico combinado hasta después de que fue condenado por el robo y asalto, lo cual ocurrió en noviembre de 2003. Y por eso tardó tanto en hacerse la coincidencia, porque obviamente se dio a la fuga.
Estuvo fugitivo durante más de un año y luego cuando finalmente fue encontrado hubo todos los procedimientos judiciales por los que tuvo que pasar y no fue hasta después de que fue condenado cuando finalmente se le tomó el ácido desoxirribonucleico. Por lo tanto, tardó casi 3 años y medio en ser identificado como el asesino de Katie, y la familia de Katie simplemente sintió que eso no era suficiente, porque, como dije antes, si se hubiera tomado su ácido desoxirribonucleico cuando fue arrestado por primera vez en noviembre de 2003, habría tomado solo 3 meses para que se hiciera la conexión con el caso de Katie. Su familia no habría tenido que pasar por esos años y años de no saber quién hizo esto, sin tener ninguna respuesta. Y simplemente sintieron que eso no era justo. No era justo para ellos y no es justo para otras familias de víctimas que están esperando respuestas, especialmente cuando se puede hacer algo al respecto, se puede mejorar. Y así comenzaron a hacer campaña para un cambio en la ley. Querían que cambiara para que las personas que son arrestadas, especialmente aquellas que son arrestadas por delitos violentos como asalto, agresión sexual, homicidio, querían que la ley cambiara para que las personas que son arrestadas estén obligadas a proporcionar una muestra de ácido desoxirribonucleico al ser arrestadas, no solo cuando son condenadas por un delito. Y luego esta muestra se enviaría inmediatamente a la base de datos nacional de ácido desoxirribonucleico para que si esa persona ha cometido otro delito o cometería otro delito, serían atrapados mucho antes y después de su incansable trabajo se aprobó la ley. Se aprobó en Nuevo México en 2006 y, según una fuente, cuando se aprobó en 2006, significaba que cualquier persona detenida por un delito grave violento tendría que dar su ácido desoxirribonucleico al ser arrestada. Pero luego, solo un par de años después, en 2011, la ley se mejoró, lo que significa que ahora cualquier persona arrestada por cualquier delito estaría obligada a dar ácido desoxirribonucleico. No tiene que ser un delito violento, es cualquier delito. Y la ley lleva el nombre de Katie, se llama la ley de Katie, lo cual creo que es un legado increíble para ella y de hecho varios otros estados ahora también han aprobado la ley de Katie, no solo Nuevo México, más de 25 estados la han adoptado ahora, lo cual es simplemente asombroso. Así que aunque este es un caso tan trágico y desgarrador, hubo algo tan increíble para surgir de ello y no tengo absolutamente ninguna duda de que la ley de Katie habrá tenido y continúa teniendo un impacto tan positivo en el sistema de justicia y penal. Me quito el sombrero ante la familia Cepich, realmente lo hago, creo que el trabajo que han hecho desde la muerte de Katie es simplemente increíble e inspirador y deberían estar muy orgullosos de sí mismos. Pero eso es todo para este caso. Ese es el caso de Katie Cepich. Como siempre, por favor, háganme saber sus pensamientos y opiniones sobre este caso en los comentarios. Realmente quiero escuchar lo que ustedes piensan. También siéntanse libres de informarme sobre cualquier otra sugerencia de caso que puedan tener. Pueden decírmelo en los comentarios o alternativamente tengo un formulario de solicitud de casos vinculado en la caja de descripción de todos mis videos. Muchas gracias por ver, por favor denle a este video un pulgar arriba y suscríbanse si aún no lo han hecho. Y los veré de nuevo la próxima semana para otro misterio con Molly.